Bienvenidos, invitados, amigos y familiares. Es grato para mí compartir con ustedes una palabra del Proyecto Cornelio que nos aclara quién es el Señor. Los invito a orar. Señor Jesús, Dios Altísimo, Padre, te agradecemos por este momento, que nos permites acercarnos a tu palabra. Señor bendito, bendice a cada una de las personas que han sido invitados, familiares, amigos. Permite que tu palabra fluya. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Mi nombre es Luis Rodríguez. Sirvo en la iglesia en Valle de la Pascua. El tema a desarrollar tiene por título Cristo el Señor. Todos nosotros conocemos o sabemos de personas las cuales admiramos o seguimos, porque han logrado grandes cosas, o son famosos o tienen dinero. Pero solamente el Señor Jesús es tanto Dios como hombre. El propio Dios del universo fue concebido en el vientre de una virgen. Él nació como un hombre auténtico. No es difícil entender que Dios es Señor de todo, pero por lo general no se sabe que Jesús, el hombre, también es Señor. Vale la pena considerar lo que Él es. Él es hombre y por eso conoce nuestra condición, porque también tuvo las mismas necesidades humanas. Él también sintió sed, Él también sintió hambre y fue glorificado, exaltado y abrió un camino para que nosotros entráramos en la gloria y la honra con Él. Los invito a buscar Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí vemos cómo el Señor envió a los hijos de Israel el Evangelio por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. En el universo no hay nadie como Cristo. Él es el Hijo eterno de Dios. Él ya existía antes de todo. Dios es triuno, es tres en uno. Dios es triuno, es uno en tres en uno. Estos tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto va más allá de nuestra comprensión y lógica humana. Nuestra mente es limitada para entender este misterio. Nuestra mente es tan limitada que no podemos entender esto. Pero lo único que nos queda es creer. Solo nos basta creer. El plan divino de Dios fue enviar a su Hijo como un ser humano, limitado pero con poder. Él expresaba al Padre. En la palabra se muestra que el Señor hace lo que ve al Padre hacer. Pero en su vida humana, el Señor Jesús tuvo oportunidades para ser reconocido como Cristo el Señor. En una ocasión, el Señor se encontró con un endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros. Estos sepulcros son lo que hoy conocemos como cementerios, pero eran en cuevas, habían huecos, habían fisuras. Era una región donde colocaban a los muertos y la gente no vivía por allí. Y a este endemoniado nadie podía contenerlo. Lo amarraban, lo encadenaban y él rompía las ataduras, rompía las cadenas. También se la pasaba gritando y haciendo alborotos. Y él también se hacía heridas en su cuerpo, se mutilaba. Era como una especie de masoquista, intentaba acabar con ese cuerpo. Leemos Marcos 5:6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Los demonios que habían dentro de él reconocieron a Jesús como Señor. Este endemoniado gadareno, cuando vio de lejos al Señor, corrió y se arrodilló ante el Señor. Y entonces el Señor sacó los demonios de este hombre. Este hombre fue liberado gracias al que el Señor pasaba por ese lugar. Él fue liberado y él quiso seguir al Señor, pero el Señor lo envió a que le enseñara a la gente lo que había hecho con él, porque en esa región muchas personas lo conocían. En otra oportunidad,
el Señor Jesús entró a una barca con sus discípulos, y estando estos en alta mar, se desató una gran tormenta, donde las olas cubrían la barca, y los discípulos asustados despiertan al Señor. Estaban los discípulos asustados aunque andaban con el Señor, y le dicen: Señor, sálvanos porque morimos. Y el Señor reprendió los vientos, y estos obedecieron, y hubo grande paz, hubo grande bonanza. Esto lo encontramos en Mateo 8, 23 al 27. Este hecho demuestra el reconocimiento del señorío de Jesús en la tierra, donde la naturaleza y los demonios no dudaron de Jesús como Señor. En otra ocasión, el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y respondiendo Pedro, en Mateo 16, 16, dice así: respondiendo Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente la naturaleza, los demonios, también el hombre reconocieron a Jesús como el Señor. Además, el Señor hizo grandes milagros, pero no se quedó solo ahí. Como hombre, sufrió mucho antes de morir, y lo hizo para pagar el precio por nosotros. El Señor pagó un alto precio, el cual era su vida. El Señor fue engendrado en el vientre de una virgen, y cuando Él fue bautizado, Juan el Bautista le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Los invito a buscar en sus Biblias Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención en el Antiguo Testamento, para que el hombre obtuviera remisión de pecados. Y remisión de pecados es que aquietaban el enojo de Dios. No eran perdonados como tal, sino que se aquietaba ese enojo de Dios por sacrificar estos animales. Tenían que sacrificar un animal que no tuviera manchas ni defectos. Para poder hacer este sacrificio, estos animales tenían que estar en perfecto estado para sacrificarlos cada vez que el hombre pecaba. Y como dice en el versículo, ustedes se preguntarán: ¿qué es la redención? La redención es la libertad que nos dio el Señor a través de su muerte y resurrección. Ahora vamos a ubicar en nuestras Biblias Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Como vemos, este versículo dice una vez para siempre. En la antigüedad se sacrificaba cada vez, pero el Señor hizo un solo sacrificio. A diferencia de otra muerte humana, el proceso por el cual pasó el Señor fue duro, porque siendo inocente fue juzgado y sentenciado como culpable. Lo torturaron, lo humillaron, lo clavaron en una cruz, lo desnudaron y derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. Su muerte no fue la culminación del plan de Dios, porque el Señor resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y Él está sentado a la diestra de Dios. Él está en la cima del universo. Leemos Hechos 2:24, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, como por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El Hades era el lugar donde van los muertos. El Señor entró en el Hades, el Señor fue al Hades a dar testimonio, pero desde allí salió. El Señor salió del Hades, porque el Hades no pudo retener al Señor. Nadie ha salido nunca del Hades, solamente el Señor Jesús pudo salir del Hades. Él mismo se entregó a la muerte, y la muerte no pudo retenerlo, y el Señor resucitó. Repiten conmigo: el Señor derrotó la muerte. Luego de haber pasado todo el proceso de muerte y resurrección, ascendió como hombre a los cielos, a la posición cumbre del universo, la cual trasciende el tiempo y el espacio. Cristo, el Señor,
abrió un nuevo y vivo camino. Antes, para interceder por el hombre con Dios, existían sacerdotes a los cuales se le llevaban estos animales, estos machos cabríos, estas ofrendas para perdón de pecados, estas ofrendas para que ellos las sacrificaran. Y tendría que haber este intermediario, que eran los sacerdotes, que eran los levitas, quienes preparaban a los animales y preparaban las ofrendas para presentarlas delante de Dios. Estos sacerdotes tenían un lugar donde hacían estos sacrificios. Este lugar era el templo. Pero ahora tenemos libre acceso a Dios. Tenemos libre acceso sin intermediarios, solo al Señor. Como el Señor es triuno, también es el Espíritu. Antes el Espíritu bajaba temporalmente. Y como ejemplo tenemos a Sansón. Él decía: el Espíritu de Dios conmigo. Y hacía y deshacía y tenía fuerza. Pero el Espíritu salía de él y subía de nuevo. El Señor derramó su Espíritu en los creyentes. Solo basta creer y ya el Espíritu se queda allí, pues el Señor se queda con nosotros. En otro ámbito, el nombre del Señor Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesús es el Señor. Pero todo el proceso por el cual pasó el Señor, Él le da la autoridad y el dominio. Este nombre se le dio a los hombres para ser salvos. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo podemos acceder a esta salvación? Les tengo la respuesta en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Leemos nuevamente Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué vamos a ser salvos? De la condición de pecado y condenación, de malos pensamientos, de actitudes negativas. Nos vamos a acercar al Señor, aún de situaciones de peligro, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Podemos creer en Dios, podemos creer en Jesús como Salvador y que Dios le levantó de los muertos, pero también debemos confesar a Jesús como Señor. Todo el proceso que hizo el Señor es un regalo y no tiene precio. Sí tuvo un precio en realidad porque fue la muerte del Señor, pero no tiene precio porque no hay manera de pagar tan alto precio que fue dado el Señor con nosotros. ¡Qué maravilloso es el Señor! Nadie podía hacer esto, solo el Señor. Ahora los invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy confieso que tú eres el Señor de mi vida, de mi casa, de mi familia. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Acudo a tu sangre para ser limpio. Amén. En resumen, Cristo el Señor fue reconocido por los demonios que estaban en este endemoniado gadareno, que se arrodilló delante del Señor, y estos demonios fueron sacados y fueron echados a los cochinos que estaban allí cerca, porque había un rebaño de cochinos, y estos demonios le dijeron al Señor: échanos allá donde están aquellos cochinos, y Él les dijo: vayan, y ellos fueron y salieron de este hombre, porque eran muchos demonios. También la naturaleza lo reconoció, porque le dijo esta tormenta en la barca con solamente palabras, y solo con la palabra se calmó todo. También lo reconocieron los hombres, como Pedro, que reconoció la existencia de que era el Señor por haber estado cerca de Él. Le dijo que era el Hijo del Dios viviente. También la muerte no pudo retener al Señor, y por eso y por mucho más sabemos que Cristo es el Señor. Sabemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Sabemos que Cristo es el Señor del cielo, de la tierra y de lo que está debajo de la tierra, porque no hay un nombre dado a los hombres superior a este, solo el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el Señor.
Dios los bendiga.